Bien, entonces hoy pues les voy a hablar sobre el punto de vista o un análisis así muy general del punto de vista económico de la violencia en Colombia. Entonces, haciendo una revisión sobre este tema, encontré que sobre la parte económica o sobre el punto de vista económico de la violencia en Colombia no hay muchas investigaciones ni muchos análisis. Mientras que sobre el aspecto político sí se ha hablado demasiado. De hecho, toda nuestra historia o toda la historia de Colombia de violencia, de conflicto, de guerra, está relacionado y tiene mucho que ver con la parte política, ¿verdad? Pero también encontré que en esta historia y en estos análisis e investigaciones que se han hecho de la parte política de la violencia en Colombia está inmersa la parte económica, hasta tal punto de que en un artículo del señor Edward, no recuerdo el apellido ahorita mismo, de una universidad en Chile, él dice que pareciera ser que la parte económica, la violencia económica, viene dada como una consecuencia de esa violencia política que se ha dado aquí en Colombia. Entonces, pues a partir de esa relación, de esos hechos, de esa historia, pues vamos a hacer el análisis de lo que sería la parte económica. Bueno, la violencia económica se ha dado desde siempre, ¿verdad? Ya que, como les decía al principio, pues viene muy relacionada con la violencia política, y la violencia política es algo que se ha dado en, podemos decir, toda la historia de Colombia, que ha sido una historia violenta de conflicto y de guerra. Entonces podemos ver que desde que llegaron los españoles en la época de la colonia, que encontraron ese grupo de indígenas con un modelo económico, digamos, muy sencillo, pero también muy organizado, que producían la tierra, trabajaban la tierra, y a partir de esto, pues ellos podían subsistir, podían alimentarse y podían, hacia base de esto eran sus prácticas económicas. Y el cacique, quien era, por decir en ese entonces, el gobernante, ¿verdad?, de la comunidad indígena, pues era quien se encargaba de pronto de controlar la producción y de que la repartición de los productos que se cultivaban, ¿verdad?, que se trabajaban ahí mismo en la tierra, pues fueran repartidos equitativamente. Los españoles llegan y encuentran ese modelo económico, pero también se enamoran de las tierras, de la riqueza de la tierra colombiana, y además de eso se enamoran también de la mano de obra, ¿verdad?, del trabajador, del indígena, campesino, por así decirlo también, que trabaja su tierra y comienza a apoderarse y además a reestructurar ese modelo económico, ¿verdad? Comienza a crear entidades, por decirlo así, que organicen y que se encarguen de controlar la producción y todo esto. Entonces, a partir de allí vemos cómo mediante la violencia o cómo la economía se ha visto afectada de manera violenta. Ahora, si venimos un poco más a la historia de Colombia, ¿verdad?, ya de pronto en épocas menos antiguas, vemos también desde que existían estos dos partidos, cuando eran solamente dos partidos quienes estaban en la participación del gobierno de Colombia, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, pues también se viene dando toda una historia de guerra y conflicto, tanto política como económica, y consecuencias sociales en nuestro país, ¿verdad? Sabemos que a partir de esta historia y de todo lo que ocurrió con la disputa que tuvieron estos dos partidos políticos, fue que se crearon los primeros grupos de autodefensa en Colombia, ¿verdad? Porque el pueblo estaba inconforme con la política, con la forma de gobierno que se quería implementar en ese entonces, y a raíz de esa inconformidad y de que el pueblo comenzó a expresar su inconformidad, el gobierno pues comienza una guerra, ¿verdad? O comienza a enfrentarse con el pueblo, ¿verdad? Comienza a persuadir violentamente el pueblo por haber demostrado su inconformidad, por haber expresado su inconformidad en cuanto a la política que estaba gobernando en ese entonces al país. Entonces, estas autodefensas se crean con ese fin, ¿verdad? Inicialmente se crean con ese fin
pues sí, de autoprotegerse, como el mismo nombre lo indica, de esa guerra, de esa persuasión que tenía el gobierno en contra del pueblo, y además para también proteger de que esas políticas que se estaban practicando en ese entonces pues afectaran a la población. Entonces, a raíz de esto, ¿qué sucede? Ya empiezan mucho tiempo o tiempito después, empiezan esos grupos a proliferarse, es decir, ya no solamente están las autodefensas, sino que empiezan a crearse con el tiempo los otros grupos organizados al margen de la ley, como son guerrilla, paramilitares, M19, ELN y todos estos grupos en los que ya no solamente era el pueblo quien tenía participación, sino también personas que participaban del gobierno también tenían participación en estos grupos para digamos, hacer frente o confrontarse con esos otros grupos, ¿verdad? Entonces allí empieza la guerra, porque con toda esta confrontación, con toda esta guerra armada, aparecen fenómenos como es el desplazamiento, como es todos los asesinatos, todas las masacres, todos esos fenómenos comienzan a aparecer y, perdón, con esto aparece o aumenta la desigualdad social, aumentan los niveles de pobreza. ¿Por qué? El gobierno, aparte de que desde un inicio las personas que han participado del gobierno casi siempre son las del mismo gremio. Las del mismo gremio nos referimos a las familias más pudientes, ¿verdad? A las familias de pronto de estratos sociales más altos, quienes llegan en un principio con la intención de satisfacer, ¿verdad? Sí, de satisfacer intereses particulares, ¿verdad? En el que se vean beneficiados solamente ellos y un grupo muy pequeño que vendría a ser como todo su ambiente más cercano, por decirlo así. Entonces, pues todo lo de la desigualdad y la pobreza, que comienza a ir en niveles cada vez más elevados, sucede porque, como ya les decía, el interés particular que casi siempre es el que quiere prevalecer en las personas que llegan al gobierno, también comienzan a preocuparse por la guerra, ¿verdad? ¿La guerra para qué? Para evitar que personas del pueblo, ¿verdad? O que el pueblo logre entrar al gobierno y logre hacer y exigir que los recursos, tanto naturales, sociales, económicos, políticos del país, sean repartidos equitativamente como debe ser, ¿verdad? Y que el gobierno se ejerza como debe ser. Y entonces esto les provocaría a ellos, obviamente, un malestar, por decirlo así, porque entonces ya ellos no van a poder satisfacer sus intereses particulares. Con todo eso, entonces, ellos empiezan a ocuparse de la guerra, ¿verdad? Empiezan a dispersar su atención, por decirlo así, y entonces, ¿qué pasa? Hay un déficit institucional. Entonces, el territorio colombiano comienza a ser mucho más grande que el gobierno. El gobierno ya no alcanza una cobertura total del territorio nacional y sabemos que hay muchas poblaciones de Colombia en el que el Estado no tiene presencia. De hecho, hay sitios, hay sobre todo la parte rural de Colombia, en la que incluso hoy, siglo XXI, todavía es la guerrilla u otros grupos organizados al margen de la ley quienes gobiernen y el Estado no tiene presencia, no tiene participación, no, mejor dicho, no existe para estos lugares, el gobierno no existe porque no tiene participación ninguna. Entonces, todo esto provoca también, al tener que subsidiar las guerras y todo eso, entonces llega lo que es el narcotráfico. También leía que era como, aparte de ser una forma de enriquecerse o de lucrarse, para las personas que participan del narcotráfico también es una forma de subsidiar la guerra. Y entonces también digamos que el gobierno comienza, digamos, a utilizar ciertos recursos a los que tienen de pronto disponibilidad o acceso en el gobierno para también de cierta manera subsidiar su guerra. Y entonces
comienza a haber, por ejemplo, trabajos y salarios mucho más disminuidos o de pronto cada vez más insuficientes para cubrir las necesidades básicas que el pueblo necesita. Entonces ya las personas con lo que trabajan y con lo que ganan no tienen suficiente para cubrir por ejemplo, su alimentación o para tener un lugar en donde vivir, y entonces también comienzan a preocuparse por cómo satisfacer esas necesidades. Entonces también su atención se desvía. Ya entonces el pueblo no tiene mente para pensar si el gobierno los está robando, si no los está robando, si los recursos del país se están repartiendo adecuadamente, equitativamente, ¿verdad? Si somos todos los colombianos los que estamos siendo beneficiados o solamente un grupo pequeño el que lo está haciendo. Ya el colombiano o ya el ciudadano, la persona de la población, no se concentra en eso o no tiene mente para pensar en esas cosas, sino en cómo satisfacer sus necesidades. Entonces, esto también provoca que las personas inviertan menos en cosas como educación, ¿verdad? Importantísimo para que las personas, para que nosotros como ciudadanos tengamos la capacidad de reconocimiento, de discernimiento, de crítica, de autorreflexión, de autoconstrucción, para poder identificar cómo se están llevando a cabo las políticas de gobierno, cómo se están practicando, cómo se están manejando los gobernantes de nuestro país. Sino que entonces empiezan a buscar la manera de suplir económicamente esas necesidades que ya su salario, ni siquiera su trabajo, son suficientes. Entonces aparece la delincuencia, aparece la criminalidad, aparece lo que actualmente conocemos como crimen. Y todo esto entonces lo que hace es que haya un alza en los niveles de inseguridad. Cada vez entonces ya la violencia no viene solamente de parte de los grupos armados organizados al margen de la ley, ni de pronto de los ataques del gobierno, de la forma de guerra del gobierno, sino también de la propia población civil, que está saliendo a las calles a robar, a matar, a extorsionar y bueno, todas las otras formas de crimen, ¿verdad? Que generan una ganancia, un lucro económico para esas personas que tienen hambre, ¿verdad? Que están sufriendo de frío porque están durmiendo debajo de un puente, porque no tienen un techo, porque no tienen una casa propia, porque les tocó irse a invadir tierras, porque económicamente lo que ganan en sus trabajos no les alcanza para subsidiar y para satisfacer esas necesidades. Entonces aparecen todos estos fenómenos sociales, ¿verdad? Producto de esa violencia política, producto de esa alteración en los modelos económicos en el país, y que por supuesto han generado todo un desorden social, una alteración, una desestructuración social. Ya entonces ni siquiera me importa mi vecino, la comunidad, el pueblo, sino que empiezo a pensar en mí, de pronto en mis hijos, en mi familia, en que tengo que comer, en que tengo que dormir, en que tengo que cubrirme del frío. Y pues todo eso ha generado pues sí, toda esta desestructuración social, y que, como de pronto les trataba de comentar al principio, es algo que no viene solamente de ahora, de los gobernantes de ahora, o de los partidos políticos que en un inicio eran quienes se hacían cargo del poder del país, de gobernar el país, sino que es una herencia social, política, económica, que viene desde incluso la época de la conquista y de la colonia.